crisis que estamos viviendo, huracanes, terremotos, incendios, pandemia, necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Saludos amigos y hermanos, estoy feliz de compartir con ustedes la palabra del Señor. Saben, hace algunos años atrás, cuando trabajaba en Perú, tenía varias iglesias a mi cargo, y una mañana nos llamó la atención que por la calle de donde vivíamos pasaban muchos carros de bomberos y policías. ¿Qué habrá pasado? Entonces inmediatamente prendimos la radio. Uno de los importantes mercados de la ciudad se estaba incendiando. Entonces me vino a la mente algunos hermanos que trabajaban allí, especialmente uno que era el tesorero de una de mis iglesias. Él era fabricante de zapatos y tenía un puesto allí en ese mercado. Así que inmediatamente me dispuse a ir, no por la curiosidad de ver lo que estaba ocurriendo en el incendio, sino porque quería conocer qué estaba pasando con nuestros hermanos y especialmente con él. Así que llego al lugar y las escenas eran desgarradoras. Había gente que quería entrar para rescatar sus cosas y la policía, los bomberos los detenían. Y de pronto lo veo al hermano y al mirar su rostro noto una tranquilidad en él, una serenidad. Ay, dije, no ha pasado nada. Me acerco y le digo, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Ay, pastor, bien, dice. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Todo normal? No, pastor, dice, se perdió todo. ¿Cómo que se perdió todo? Sí, pastor, todo mi puesto se quemó. ¿Y cuánto tenías invertido allí? Bueno, dice $4,000. ¿Saben ustedes? $4,000 en Perú hace más de 20 años era mucho dinero. Y hoy también es bastante dinero. Pero el hermano estaba tranquilo. Y yo le digo, ¿y ahora hermano, qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? No, pastor, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este hermano tenía la conciencia, él comprendía realmente lo que significaba que Dios está en el control de todo, que Dios es el dador, que Dios es el dueño de todo. Ahora quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Allí hay una historia fascinante, una hermosa historia. David se propuso construir el templo para el Señor. Pero el profeta le dijo que él no tendría el privilegio de construir, que sería su hijo el que construiría. Pero David estaba empeñado en participar de este proyecto. Entonces inició una colecta, acopiar materiales, dinero, para tener los suficientes recursos y poder llevar a cabo esa obra que su hijo la realizaría y la culminaría. Y allí él se reúne con todo el pueblo y pide ofrendas para el templo. El verso 5, la última parte dice, ¿quién más quiere presentar hoy una ofrenda al Señor? Y el texto nos dice que los jefes de familia, los jefes de las tribus israelitas, los jefes de millares, de centenas, todos vinieron y trajeron sus ofrendas voluntarias para el Señor y para el servicio de la casa de Dios. Y allí están las cantidades. Pero el texto en el verso 9 nos dice, y el pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente, pues todo lo que ofrecieron al Señor lo dieron de corazón y de manera voluntaria. Qué emocionante es ver esto. Y David dice que bendijo al Señor.
Después de presenciar esa emocionante escena, David ora al Señor. Y quiero que analicemos la oración de David, porque allí encontramos esos 3 principios que todo cristiano debe entender y ser consciente, y de ese modo desarrollará en su vida la gracia de la generosidad. El primer principio lo encontramos en el versículo 11. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 29, y leo el versículo 11. Dice así: Tuya, Señor, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en el cielo, en la tierra. Todo es tuyo, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. El primer principio para toda aquella persona que desea desarrollar la gracia de la generosidad es reconocer que Dios es dueño. Dios es dueño de todo. Y David, no solamente aquí en este texto, sino en varios pasajes de la Escritura, por ejemplo en el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Job, en el libro de Job, cuando Dios interviene y Dios da respuesta, en el verso 11 del capítulo 41 dice: ¿quién me ha dado algo para que yo se lo devuelva? Mío es todo lo que hay debajo de los cielos. ¿Recuerdan ustedes ese texto? Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová el Señor. Sí, Dios es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. En realidad, lo que tú tienes no es tuyo. Nada te pertenece. Tus hijos son del Señor. La casa que tienes es del Señor. Todo es de Dios. Y yo tengo que reconocer eso, que nada me pertenece. Yo simplemente soy un administrador. Y como tal, tengo que administrar celosamente lo que Dios me ha dado. Segundo principio, sigamos con el texto bíblico. El versículo 12 dice: de ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano también está el engrandecer y el dar poder a todos. El segundo principio nos dice que Dios controla todo. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza. Tú engrandeces y tú das poder. El Señor tiene el control, y David entendía este principio. Tal es así que en el Salmo 135, el verso 6, este versículo es impactante. Cuando yo lo leí, me impresionó tanto, y me impresionó especialmente por las circunstancias en las que me encontraba. Dice el salmista: el Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra. Qué pasaje tan interesante. Dios hace lo que quiere. Ayer recibí una llamada telefónica de una hermana que está desesperada por algo que le está pidiendo al Señor. Y textualmente me dijo: pastor, ¿qué más debo hacer? El Señor no me contesta. ¿Qué más puedo hacer? Pues mis hermanos, el Señor hace lo que Él quiere, y Él hace cuando Él quiere. No puedes tú torcer la mano de Dios con tus oraciones, con tus súplicas, con tus ruegos. Saben ustedes, el Señor ya sabe todo. Él conoce todo. ¿Y por qué oramos? Oramos para que
Él pueda cambiarnos a nosotros y para que podamos aprender a conocerlo y aceptar su voluntad. Repito, el Señor a su debido tiempo hará. Isaías 60:22 dice, a su tiempo yo el Señor haré que esto suceda. Tenemos que aprender a esperar y a confiar en el Señor y a reconocer que Él es Dios y tú no eres Dios, que Él controla todas las circunstancias de nuestra vida y como decía el apóstol San Pablo, inclusive Él puede acomodar las cosas para bien tuyo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú tienes que aprender a reconocer que Dios es el dueño de todo. Tienes que aprender a reconocer que Dios controla tu vida. Hay una historia que Jesús la relata en el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 12 y en el verso 17 y 18. San Lucas 12. Dos hermanos vienen donde Jesús y le piden que les ayude en un problema familiar que tienen. Y entonces Jesús les cuenta una historia, les cuenta una parábola. Pero antes les dice, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Y allí les cuenta la parábola. Dice, un hombre rico tenía un terreno que le produjo buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré mis frutos, mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puedes descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Este hombre, por supuesto, no reconocía que Dios era el dueño, porque él decía, mis frutos, mis graneros, mis cosechas. A eso yo le llamo la filosofía pagana de la propiedad. Esto es mío, mi carro, mi. Pero la filosofía bíblica de la propiedad dice, Dios es el dueño de todo. Dios controla todo, mi vida. Y eso no entendía este hombre, ¿verdad? Por eso dice el texto, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Sigamos y busquemos el tercer principio que está en la oración de David. Volvemos a Primera de Crónicas 29 y esta vez leamos el versículo 14. Dice, a decir verdad, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerle todo esto y de manera voluntaria? Tuyo, todo es tuyo, y lo que ahora te damos, lo hemos recibido de tus manos. Ahí está, tercer principio. Dios es el dador. Dios es el proveedor. Qué hermoso es saber esto. Que en medio de tal vez la escasez, en medio de las dificultades, Dios está al control de nuestra vida y Dios va a suplir nuestras necesidades. Uno de los nombres de Dios justamente es ese, Jehová Jireh. ¿Te acuerdas? Cuando Abraham va a ofrecer en sacrificio a su hijo. Y están subiendo al monte, tienen la leña, tienen el fuego. E Isaac le pregunta, Padre, tenemos todo, ¿y dónde está el cordero?
Y entonces Abraham le responde, Jehová Jireh, Dios proveerá. Por eso quiero también dejarte esta hermosa promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está el tercer principio que uno debe reconocer, aprender, ser consciente para que puedas desarrollar la gracia de la generosidad. Dios es el dueño de todo. Dios controla tu vida y Él es tu proveedor. Él va a suplir tus necesidades. El apóstol Pablo nos recuerda que cuando hemos nacido de nuevo, cuando nos bautizamos, somos adoptados como sus hijos. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, tú eres un hijo de Dios, eres hija de Dios. Y ese privilegio que tenemos hace que tengamos acceso, y eso dice San Pablo en Efesios 1, que tengamos acceso a las riquezas que hay allí en el cielo. No tenemos que vivir miserablemente en esta tierra. Dios es tu Padre. Tú eres su Hijo. Hemos repasado la hermosa oración de David. Y David junto a su pueblo glorificó la gracia del Señor. Él reconoció quién era Dios. Por el contrario, el hombre rico, como lo llama el hombre necio, que también recibió la gracia de Dios porque tuvo muchas riquezas, tuvo mucho dinero, prosperidad, pero en lugar de glorificar a Dios, él se glorificó a sí mismo. David desarrolló la gracia de la generosidad porque llegó a entender que Dios es dueño, que Dios controla y que Dios es el dador. Quiero invitarte a que reconozcas estos tres principios y que vengas al Señor Jesús, quien también entregó su vida y dio todo para que tú puedas alcanzar la salvación. El principio de la generosidad se basa en el amor de Dios, que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para que tú puedas ser salvo y también para que tú puedas vivir una vida abundante, pero una vida de reconocimiento, una vida de entender que el Señor es dueño y que tú simplemente eres un administrador de los bienes que el Señor te da, lo mucho o lo poco que el Señor te da. Quiero invitarte a que tomes una decisión. Así como David, tú puedas reconocer y aceptar estos tres principios y puedas declarar, glorifico a Dios porque todo lo que tengo proviene de Él. ¿Quisieras hacerlo? ¿Quisieras tomar esa decisión y reconocer que Dios es el dueño, que Dios controla tu vida y que Él es tu proveedor? Y decides glorificar a Él, reconociendo que todo proviene de Él. Te invito a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque en tu palabra encontramos enseñanzas claras, principios para ser aplicados en nuestra vida. Y como hijos tuyos anhelamos desarrollar la gracia de la generosidad para poder compartir con otros que están en necesidad, para poder contribuir en el crecimiento y en el desarrollo
del reino de los cielos aquí en esta tierra. Por eso, en esta hora, glorificamos tu nombre y reconocemos que tú eres dueño de nuestras vidas, que tú eres dueño de todo lo que tenemos. Reconocemos, Señor, que tú estás al control de nuestra vida, que cada situación que ocurre tiene un propósito y que, Señor, tú vas a acomodar las cosas para que todo sea en beneficio de nosotros, tus hijos. También, Señor, queremos reconocer y reclamar tu promesa que tú proveerás todo lo que nos falte. Gracias, Señor, por tu palabra. Entregamos nuestras vidas a ti, entregamos todo lo que tenemos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.